Les pido que me acompañen a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan 3. Y le he titulado El poder para vivir vidas santas, parte 2. La parte 1 la vimos el domingo pasado. El poder para vivir vidas santas, parte 2. Primera de Juan capítulo 3, versículos 4 al 10. El explorador español Hernán Cortés, 1519, vino de España a Veracruz, donde hizo puerto. Vino con 700 hombres para explorar el Nuevo Mundo. Vino dispuesto a encontrar riquezas y independientemente de todo lo malo que hicieron y demás. No ese es el punto. Miremoslo desde la perspectiva de Hernán. Quería conquistarlo todo. Venía con 700 hombres. El viaje no había sido fácil. El viaje no había sido para nada sencillo. Y lo que hizo Hernán Cortés, estoy arruinando su nombre, Hernán Cortés. Una vez todos habían desembarcado, quemó los barcos en los que los hombres venían. No sé qué habrán pensado los hombres, tal vez pensaban regresar. Sí, mala idea, quemó muchos dólares, no eran dólares, pero quería que estos hombres pusieran a partir de ese momento su mirada hacia el frente. No había vuelta atrás, no hay cómo regresar. Si te acobardaste, si te dio miedo, si extrañaste a tu familia, lo siento, el barco se arruinó, a menos que te hagas una balsa como el hombre que vivió en una isla, hizo a su amigo de una pelota de voleibol. No hay vuelta atrás, quemó todo, para que los hombres se posaran hacia adelante, para que se enfocaran. No había chance, esto no es posible, así que vamos, conquistemos, hagamos lo que venimos a hacer y pongamos en marcha el plan. Y el domingo pasado estuvimos hablando de que Cristo se manifestó para quitar los pecados. Era ese primer gran punto que vimos, primer gran énfasis que tiene el versículo 4 al versículo 10. Ya lo vamos a leer todo, pero hay dos frases claves que dice que Cristo vino a hacer. Ha venido hablando acerca de que todo el que es nacido de Él hace justicia y no se comporta como los del mundo, se maneja de manera diferente. Ya no hay ese barco que se pueda tomar, no puedes regresar, solo puedes ir para adelante porque es que ya no hay barco. Y Juan dice que lo primero, de los versículos 4 al 7, es que Cristo se manifestó para quitar los pecados. Y ese es el poder del Evangelio, y ese es el poder que tenemos, al cual nos podemos aferrar para verdaderamente vivir vidas santas. Y el segundo se desprende de lo mismo y es de manera similar, pero es que Cristo se manifestó para destruir las obras del diablo. Está expresando lo mismo, no es otra cosa, es una misma cosa, es al final el Evangelio, al final es la cruz, al final es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Al final es el poder de Dios que necesitamos para vivir vidas santas, solo anclados en Él, solo anclados en la roca. Es la única manera. Fuera de Cristo estamos a la deriva. Fuera de Cristo no llegamos a buen puerto. Fuera de Cristo estamos en arena movediza. Fuera de Cristo no hay camino hacia el Padre. No, pero es que esta otra persona, no, pero es que esta otra religión, es que no se trata de eso. Se trata de que Dios habló y el único camino es Jesucristo. La única manera en que podemos ser salvos y la única manera en que podemos ser santificados es por el sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre. Y el énfasis acá de Juan, en los versículos 4 al 7, ha sido ese poder de la cruz que vino para quitar los pecados. Porque Él vino para quitar los pecados, aunque aún pecamos, lo vimos, ya no nos caracterizamos, ya no tenemos ese patrón continuo de pecado. Y un día, como cantábamos ahora, seremos libertados de la presencia del pecado. Miren lo que dice versículos 4 al 7. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. No tiene esperanza, está frito. Y como veíamos, primero vimos las características del impío. ¿Cuál es la primera característica del impío? Que practica el pecado. Dice, todo el que practica el pecado también comete la infracción de la ley. Está entregado a las obras del diablo. ¿Cuál es la solución o cuál es las buenas noticias? ¿Cuál es el poder a pesar de esa impiedad? Bueno, versículo 5. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Y comienza a ser una serie de... Hay temas comunes, temas repetitivos, palabras, frases claves que Juan cita continuamente, a las que viene seguridad, confianza, manifestarse, como ha venido diciendo ahora. Vamos a regresar a eso en un momento. Pero dice, para que cuando Él se manifieste, estemos seguros. Para que cuando Él se manifieste, estemos listos, como esas 10 vírgenes que estaban listas con su aceite. Para cuando Él se manifieste, tengamos certeza hoy de que cuando Él se manifieste vamos a estar seguros. Pero dice, pero también es importante saber que Él ya se manifestó. De la misma manera que Él se manifestó, se va a manifestar. Y lo que comenzó hoy lo va a terminar. Y lo vemos de diferentes maneras, con diferentes ilustraciones en la Escritura. Y ese es el poder de Dios. Se manifestó a fin de quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. Y por eso puede quitar los pecados. Porque siendo Dios, vivió de una manera perfecta. Fue 100% hombre también. Y en Él no hay pecado. Por eso puede pagar para siempre por tu pecado y el mío. Yo no puedo. Sí, no puedo. Pero Él, no es que podrá. Él ya pudo. Él ya pagó. Por lo tanto, solo en Él, aferrados a Él, confiados en Él, seguros en Él, podemos tener salvación. Y luego describe al justo. Luego se pone a describir las características del Hijo de Dios, versículo 6. Todo el que permanece en Él, por lo tanto, no peca. Esto quiere decir que no puede pecar o nunca va a pecar y somos santos angelitos casi caminando por ahí, así flotando. No, esto quiere decir un patrón habitual de pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca quiere decir que ni lo ha visto ni lo ha conocido. Porque el que ha visto y el que ha conocido a Dios es su perla de gran precio. No hay nada más importante. Es nuestro valor, es nuestra esperanza. No es tu trabajo, no son tus posiciones, no es lo que tienes, no es tu reputación, sino Cristo es la perla de gran precio. El gran premio de ser salvo no es ni siquiera no estar en el infierno, no pasarte quemando toda la eternidad. No, ese no es el gran premio, lo que dejas de sufrir. El gran premio es Jesús mismo. Él es la piedra angular. Él es esta perla de gran precio que vale la pena que vendas todo y vayas y compres ese terreno o ese lugar donde estaba, porque está esa perla que lo vale todo. Hijos míos, que nadie los engañe, versículo 7. El que practica la justicia es justo. Es decir, nos ayuda otra vez a hacer un mini examen ahí. Si practicas la justicia es porque eres justo. Pero ¿practicar la justicia te hace justo? No. Si practicas la justicia con la actitud correcta, y es decir, si haces buenas obras como consecuencia de algo que Dios hizo, entonces eres justo. Esto no quiere decir que tengo que ir a hacer buenas obras y quedar bien con todos para lograr que mi aceptación ante Dios sea válida. No, es como resultado de que el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Y termina de esta manera el primer punto, ese primer punto angular. El punto que vamos a ver ahora está en los versículos 8 al 10. Leámoslos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, de nuevo, manifestó, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios
y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y vemos el mismo esquema, el mismo bosquejo natural del texto en los versículos 8 al 10. Lo mismo, primero características del impío, el pecado, que practica el pecado. Luego el poder de Dios, el poder de la cruz, dice que vino a destruir las obras del diablo. Luego en el versículo 9, las características del Hijo de Dios, santidad. Y finalmente termina con un autoexamen, resumiendo todo, diciendo, si tú eres esto, probablemente eres esto. Y si eres esto, probablemente eres esto. Pero comenzamos hablando de las características del impío en el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Es algo fuerte. Es muy fuerte. Aquí no está diciendo ni siquiera, porque mucha gente dice todos somos hijos de Dios, porque todos somos criaturas del Señor, porque Él nos creó. Bueno, pero esto no es lo que dice la Biblia. Él dice que hay hijos, hay nada más dos tipos de personas. Para el Señor no hay color, no hay raza, o sea, sí hay, pero digo, no hay distinción entre color, raza, sexo, no lo hay. Somos salvos de la misma manera, pero sí hay una diferencia. Hay hijos de Dios y hay enemigos de Dios. No, pero es que yo soy cercano, yo a Dios no lo odio, solo que yo no, eso no es para mí. Yo soy como amigo, yo soy conocido de Dios. Y yo a veces le oro y Él me escucha, yo siento paz, pero yo no tengo una relación con Él, no voy a la iglesia y etcétera, etcétera. Bueno, el problema con eso puede sonar muy bien, puede sonar muy romántico, una idea romántica. El problema es que dice que o eres hijo y vives como Él, y vives como Él quiere que vivas, o eres enemigo de Dios. Y si eres enemigo de Dios, quiere decir que eres hijo del diablo. Es decir, que no solo los que van, hay unas iglesias satánicas supuestamente, hay iglesias satánicas y se reúnen y todo de negro y con fuego y qué sé yo. ¿Quiere decir que solo los satanistas, los que adoran así directamente y activamente a Satanás, son hijos del diablo? No. Todo el que no ama y adora a Dios sin saberlo, adora al diablo. No es hijo de Él. ¿Pero qué quiere decir el que practica el pecado? Entendiendo un poquito más la frase. Dice el que practica el pecado. Quiere decir que lo hace una práctica, es un hábito. Practicar el pecado tiene que ver con hacer de ello una práctica, es un hábito. La palabra hábito, o habit en inglés, viene de latín realmente. Y lo que quería decir en el latín es, porque uno dice yo tengo un hábito. Yo tengo el hábito de levantarme. Yo tengo el hábito de acostarme a tal hora. Yo tengo el hábito de tomar té caliente con los alimentos. Tengo el hábito de tomar una Pepsi, como me di cuenta ayer que le encanta ahí al estimado. Nadie llevaba nada, pero Miguel llevaba como un 12-pack de Pepsis, así. Son hábitos. Y uno lo usa como yo tengo este hábito, tal persona tiene el hábito de esto. Pero realmente la connotación en el latín quiere decir el hábito te posee a ti. El hábito te tiene a ti. Y es interesante, ¿no? Porque a veces nos hacemos el hábito, pensamos que nosotros estamos en control cuando realmente es al revés, porque hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Pues está describiendo acá un hábito malo. Es decir, si tú no eres hijo de Dios, quiere decir que practicas el pecado, es decir, el pecado se ha apoderado de ti y te tiene practicando lo que Él quiere. Tú no estás en control. Y es lo que describe la Biblia, que somos esclavos del pecado. Pensamos que no, yo me mando a mí mismo. Y a mí nadie me dice qué hacer, a mí nadie, aquí mis chicharrones truenan. Bueno, pero realmente creo que son los chicharrones del pecado. Porque somos esclavos del pecado. Sin Cristo no nos mandamos a nosotros. Es el pecado en nosotros que está en control. Y si dejamos libremente ir al pecado,
se va a apoderar de nosotros. Cuentan, un hombre un día vio un águila, una de esas águilas bonitas, no sé cómo se llama en español, bald eagle, no sé cómo se llama. Águila calva. Águila calva, ok. Águila calva. Suena a un nombre así indio-americano. Águila calva. Me dio risa. Iba volando y majestuosa, ¿no? Dicen que hay aquí en Kansas. Yo nunca he visto una salvaje, así como me quisiera ver una un día. Y bueno, este hombre la vio y se quedó maravillado. Dice que iba el águila potente y de repente, ¡pum!, se desplomó. Iba alto, iba feroz, qué sé yo, iba con sus alas extendidas y luego se cae y llega al suelo, le revisa qué pasó y estaba muerta porque había atrapado un animalito, había atrapado como un gato feroz, un gato montés y lo agarró como así y cuando alza vuelo se pone así, ¿no? Pues el animal no estaba muerto y comenzó a comerle aquí el pecho y el animal mató al águila. Y es una buena ilustración de lo que el pecado puede hacer en nosotros. Pensamos que es solo un poquito. Yo aquí lo llevo, yo estoy en control, esto no me va a sobrepasar, pero te va a terminar matando. Y esto es lo que hace el pecado. Por eso no podemos jugar con el pecado, un solo pecado. El águila seguramente en 99 de 100 veces lo ha hecho y mató a muchos animales así. Y esa vez agarró al tigrillo cruzado y el tipo dijo, aquí nos vamos los dos. El pecado tiene mucho poder. Y dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. El que se hace un hábito, quiere decir el pecado se enseñorea de ti. El pecado está en control de tu vida. Sí, tú tienes deseos, te sientes cerca, a veces tienes deseos, pero realmente si analizas, el pecado está controlando tu vida, tus deseos, tus pasiones. Esto es lo que quiere decir, el que practica el pecado. Esto no quiere decir, yo estoy tratando de vivir para el Señor, he sido hecho una nueva criatura, amo al Señor, amo la iglesia, sirvo. Me encanta leer su palabra y pequé otra vez, y pequé esta otra cosa, y hice 5, 7, 10 pecados. Pecamos. Pero luego venimos ante el Padre y decir, Señor, perdóname porque te fallé, perdóname porque te ofendí a ti. Ese es el punto del pecado, que ofendemos a Dios. Pecar quiere decir errar al blanco, es tratar de darle como yo ayer estaba tratando de darle y no le daba ninguno. Y Miguel aparentemente ahí le daba todo, hasta los niños. Dani lo hizo mucho mejor que yo. Pero es errar al blanco, tratar de tirar y cuando no le das al punto a lo que Dios quiere, eso es errar al blanco. Jesús es justo. Había hablado en el versículo 29, en el 2:29 dice, un poquito más arriba, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Él es justo, Él no peca, no pecó, nunca ha pecado. Él es fiel, Él es puro, Él es santo, perfectamente santo. Por lo tanto, sus hijos, todos los que han nacido de Él, los que han nacido para Él, son de Él y deben actuar en justicia. Pero esto no es lo que vemos acá en el versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Es en contra de lo que está diciendo. Él es justo, por lo tanto el que está con Él es justo, pero los impíos, los que no le aman, los que no son hijos de Dios, realmente Dios los llama hijos del diablo. Realmente los llama impíos, necios. Hijos del diablo, hijos de aquel que está en tinieblas. Siempre Juan está tratando de comparar la luz con las tinieblas, el bueno y el malo, el justo con el impío, el hijo del Dios de Dios y el hijo del diablo. Para el justo, el ejemplo es Jesús. Para el justo, el poder es Jesús. Pero para el impío, su ejemplo es el diablo. Para el impío,
su ejemplo es el engañador. Dios es luz y en Él no hay tinieblas alguna. Por lo tanto, el que es de la luz, Él es su ejemplo, Él es su referente. Caigo y me vuelvo a levantar. La ilustración que les he dicho en la bicicleta. Los niños están tratando de aprender bicicleta y van y se caen y ¿qué pasa? Uno se sacude y se llora un poquito y sigue adelante. Así es el caminar cristiano. No quiere decir que siempre vamos a vivir una vida perfecta, nos vamos a arrepentir, pero tratamos no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Jesús, por el poder de la cruz, porque Él va a quitar los pecados, porque Él ya nos perdonó, porque Él nos hizo nuevas criaturas, porque ahora somos de Él, nos tenemos que ver como Él, no como ese otro que está en la oscuridad, que habita en la oscuridad. No podemos decir ser hijos de Dios y no vivir como un hijo de Dios. En todo, siempre. El que practica el pecado es del diablo. ¿Qué quiere decir es del diablo? Pues es del diablo quiere decir que viene del diablo o se origina del diablo. Vamos a Mateo 13. Mateo 13, 38. Mateo 13, 38. Jesús le respondió del 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dios es el que siembra la semilla. Y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, la maleza, toda esa mala hierba, son los hijos del maligno. Solo hay dos caminos, el camino que lleva a la vida y el camino que lleva a la perdición. Versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Juan 8:44. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Por lo tanto, si vivimos de esa manera, probaremos que somos hijos del diablo. Si alguien vive de esa manera, probará más que es hijo del diablo que ser hijo de Dios, porque el que es hijo de Dios se va a comportar como es su padre para agradarle y porque es hijo. Recuerden de nuevo, Juan está tratando de darnos certeza. Juan no está tratando de humillar a nadie. Juan está tratando como un padre hacia un hijo. Le está tratando de ayudar a examinarse. Los falsos habían salido. Los falsos decían que tenían una revelación especial, decían que querían algo diferente acerca de Jesús. Persistían en el pecado, porque para ellos el pecado no era un problema. Para ellos el pecado no era un problema porque, si recuerdan, por ejemplo, no creían que Jesús había venido en carne, pensaban que solo era una manifestación, un espíritu, porque para ellos la carne era mala. Por ello tenían o decían tener una unción especial, una revelación especial, que habían llegado a un nivel superior en el cual, como este cuerpo no importaba, pecaban abiertamente, no les importaba pecar, no era un problema pecar porque no había consecuencias. Siempre y cuando en su intelecto, internamente ellos tenían una unción que los hacía ser superiores, que los hacía ser más grandes, que los hacía comprender oráculos más ocultos. Y les decía, no pasa nada si pecas. El pecado no es nada. Este cuerpo se va a morir. Nosotros somos espirituales y tal. Pero Juan está tratando de decirles, el que dice que no tiene pecado no es de Dios. Lo dijo esto en el capítulo 1. Y si tienes pecado, bueno, sí es un problema. Debes pedir perdón. Pero abogado tienes para con el Padre. En ese sentido no hay problema. Hay problema, pero si vienes y haces esto, no hay más problema.
El problema es que pecar no lo definimos nosotros, si es bueno o malo. Dios habla acerca del pecado como una falta en contra de Dios, una falta en contra de sus mandamientos. No importa si esto no te parece malo, si esto no te parece tan malo, Dios es el que dice qué es malo y qué no. Y si cometes una falta, eres culpable de fallar toda la ley. Por eso, no importa lo que hagamos, no importa cuánto el hombre luche, no importa cuánto el hombre trate, estamos muertos en delitos y pecados. Y necesitamos un Salvador. Pero dice que el diablo, siempre ahí en el versículo 8, que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. ¿Ok? Ha pecado desde el principio. Quiere decir, o tiene la connotación de querer decir que ha persistido en pecar, que ha tenido un patrón de comportamiento desde el principio de pecado. Tiene el récord de pecar desde la creación del mundo. Y vamos a Génesis 3, cuando se registra a Satanás en acción, tratando de traer engaño a Adán y a Eva. Desde el principio nos transporta inmediatamente esta frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Génesis 3, versículo 1 dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Y esto no era cierto. Dios no había dicho esto. Había dicho que podían comer de todo, menos de uno. Viene con engaño, viene torciendo la verdad de la palabra de Dios, que vemos es lo que hace continuamente. Tratar de estar lo más cerca a la verdad para tratar de engañarnos. Es lo que está. No se está inventando. ¿Sabes que vi un pajarito caer del cielo con fuego? Y no le dijo una locura. No le habló acerca de un alienígena. Usó lo que Dios había dicho y simplemente lo torció un poquito para engañar. Es lo que hace el diablo. Por eso hay tantas religiones. Por eso hay tantas opciones y verdades, supuestas verdades. Siempre ahí en el versículo 4 y 5. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. ¿Qué le había dicho Dios? Morirán. Tuerce la verdad y luego vilmente la cambia. ¿Dios te dijo eso? No, no te dijo eso. Te dijo eso, no, pero es que de otra manera que quiere decirlo. Versículo 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y dice: la serpiente me engañó y yo comí. El diablo ha estado haciendo esto desde el principio. Tiene un récord de pecar desde el principio de la creación. En algún momento entre que Dios creó todo y Génesis 3, Satanás, el diablo, que era un ángel, él mismo, un ángel de luz, pecó, se rebeló en contra de Dios. Y en Génesis 3 lo vemos engañando. Desde ese momento está tratando de rebelarse y llevarse consigo a los más que pueda. Él ha pecado, ha persistido en pecar. Y digo esto porque sabemos que él pecó y Dios no le ofreció salvación a él. De un solo lo condenó, pero aún así en su gracia le ha permitido estar todavía, le ha permitido hacer lo que hace. Pero usa Juan un tiempo verbal que indica hábito también. Dice: los que tienen un hábito de pecar no son hijos de Dios, son hijos del maligno. Quien tiene un hábito de estar pecando activamente desde el principio, pecó y sigue engañando y te va a engañar. Y parece que es ángel de luz, pero te va a morder y te va a llevar consigo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Se va a comportar como su padre, el diablo. Va a ser un hijo del diablo. De nuevo, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero esta es la característica de los hijos del diablo.
Antes había preparado para esto y le dice, estas son las características del Hijo de Dios. Él es justo y nosotros debemos vivir vidas santas. En el versículo 3, desde el 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Aún no estamos ahí. Somos nueva criatura, pero todavía no hemos llegado a esa plenitud del tiempo como cantábamos. No hemos llegado a eso. Somos pecadores aún. No pecadores en el sentido que practicamos el pecado, pero que aún pecamos. Hemos sido libertados del poder del pecado, mas no de la presencia del pecado. Pero un día seremos libertados también de la presencia del pecado. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Por tanto, en el versículo 3, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Pero en contra, el impío se comporta haciendo un hábito de su pecado, o de sus pecados, o de pecado en general, comportándose como el hijo del diablo, porque el diablo ha venido haciendo esto. Pero ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es el poder de Dios, como dice el texto? La cruz, versículo 8 al final. El Hijo de Dios, sin embargo, se manifestó. Repite otra vez, sigue el mismo esquema. Impío, el poder de Dios, el justo, y luego una comparación. Y ahora regresa otra vez, ya vimos impío, regresa al poder de Dios. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y cuando habla del Hijo de Dios, antes no usó este término. Miren lo que dice antes, en el versículo 5. Ustedes saben que Cristo se manifestó. Cristo, el Mesías, era la palabra que significaba ungido, Mesías, el esperado. Pero en el versículo 8 no usa Cristo, no usa Jesús, no usa Mesías. Tiene connotaciones, sí mesiánicas, pero tiene connotaciones de rey cuando habla de el Hijo de Dios. Este no es cualquier Mesías, este no es cualquier enviado. Este Cristo es el que se había profetizado desde antes. Es el Hijo de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, que había sido su primer punto. Pero ahora va más allá y dice, no solo ha venido a quitar el pecado del mundo, sino ha venido para destruir las obras del diablo. Este Hijo de Dios entonces tiene connotaciones de rey. Ese rey que un día en el futuro se va a manifestar. Hechos 1:11, de la misma manera que se fue, de esa misma manera va a regresar. Y ese poder de que Él va a regresar un día, de que Él es rey, de que Él está en control, parece que el diablo está en control, pero Él está en control porque el Señor le ha dado permiso. Si recuerdan Job, cuando viene y se presenta, fue el Señor el que le dice, ¿has considerado acaso a mi siervo Job? Sí, el diablo es poderoso, pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es lo que está diciendo. Sí, el pecado es poderoso, es fuerte y te domina. Se hace un hábito de ti, pero es más poderosa la obra de Dios que la obra del maligno. Es más poderoso lo que Dios hace que lo que Él hace, porque incluso Él es creación del Señor. Este rey se manifestó. Habíamos hablado de esto en el 2:28. Si vamos un poquito arriba, 1 Juan 2:28. Y ahora, hijos, permanezcan en Él. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza. Permanezcan en Él, aférrense, porque un día Él va a venir. Y ese día que venga, tienen que tener esperanza. Vivan esperanzados hoy, para que ese día no los sorprenda. Para que cuando Él venga los encuentre listos. Para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Que no seamos de los que no quisimos que ver nada y sea demasiado tarde, sino que estemos preparados, no avergonzados. Y en el 3:2 lo leímos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, no dice, pero por si acaso Cristo se manifiesta, pero sí a lo mejor, pero sí tal vez, pero mire usted, yo no sé qué va a pasar con la economía, no sé si se va a poner peor, mejor, si vamos a mejorar, si va a ser un bache y va a subir, si por si acaso, guarde extra comida.
Eso sí es una, tal vez, es como un ser previsor. La Biblia no está diciendo esto. Juan no está diciendo esto. Juan te está diciendo, de la misma manera que Él vino a quitar los pecados, Él va a venir a hacer todo nuevo, incluso nuestros cuerpos mortales. Él se va a manifestar y debes vivir para Él, para que te encuentre listo. Debes vivir una vida santa. No hay tiempo que perder. ¿Tú crees que eres hijo de Dios? Bueno, ¿te comportas como hijo de Dios? Porque si no, eres hijo del diablo. Él vino para destruir las obras del diablo. Quiere decir, cuando se manifestó, quiere decir se apareció o se reveló. Y de la misma manera, Él se va a aparecer, se va a revelar. Cuando habla de destruir las obras del diablo, eso lo entendemos muy bien. Destruir quiere decir traer a término. Relaciones se destruyen. Si Dani hace una cosa de Legos y luego uno le tira una patada, no a Dani, sino a los Legos, se destruyen los Legos, ¿cierto? Se destruye esa torre que uno había hecho. Pues eso quiere decir traer a término, abolir, como cuando uno abole, sí, ¿cierto? Suena raro esa conjugación, pero bueno, cuando uno o cuando alguien abole, suena bien raro. Bueno, tiene que ver, no hay cómo conjugarla, perdón. Pero tiene que ver con abolir. Cuando uno hace eso con una ley, uno se deshace de una ley o algo como un todo. Esto es lo que Dios vino a hacer, a traer a término, a abolir las obras de Satanás. No importa qué tan poderoso, no importa lo que haya hecho esta persona en su vida, no importa cuánto equipaje esté llevando esta persona por lo que el diablo ha hecho. Dios es poderoso para salvar, para rescatar, para quitar adicciones, para quitar malos hábitos, para arrancar de raíz todo. Sabemos que estos días he estado tratando de hacer un poco de jardinería y nunca había hecho mucho, la verdad, y requiere mucho esfuerzo. Y uno ve una planta mala que no le gusta y uno puede solo cortarlo de encima, ¿no? Cortar esa flor que uno ve que no es de la planta bonita. Pero ¿qué hace si uno solo lo corta como el pelo? Vuelve a crecer. Corto más pelo y vuelve a crecer. ¿Qué habría que hacer? Hay que quitarlo de raíz. Pero el problema es que esas raíces son muy difíciles. Y yo he estado con una pala dándole para sacar las raíces. Y están a veces muy profundas. Esa cabeza de la raíz abajo están por todos lados. Es muy difícil porque está profundo, está adentro. Pero el Señor puede deshacerse de todo pecado. Cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, aunque hay consecuencias en nuestra vida, el Señor puede y es capaz de quitar de nuestra vida cualquier herida, cualquier dolor, cualquier adicción, cualquier tristeza, cualquier cosa que nos afecte. Él ha venido a destruir las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Veamos en Gálatas 5. Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, dice, las obras de la carne, la evidencia de los hijos del diablo, las obras de la carne, son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Como que piensa solo son estas 7, 8, 10 cosas. No. Y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Bueno, diría alguno, pero yo nunca he hecho nada inmoral, yo nunca le he sido infiel a mi esposa. El problema es que Jesús dijo que si alguien miraba a una mujer para codiciarla, ya lo había hecho en su corazón. Y pensamos a veces que solo guardarnos de esta lista nos tiene ya limpios, nos tiene como ya un checklist que podemos pasar, pero el estándar de Dios es grande. Si amamos a algo, pueden ser hasta esos legos que destruimos, si amamos a esos legos, por decir un ejemplo para niños, más que a Dios, pues esos legos es nuestro Dios. Si amamos más nuestro trabajo, nuestra reputación que a Dios mismo, el trabajo y nuestra reputación se convierte en un Dios. ¿Es malo trabajar? No, no es malo trabajar. ¿Es malo amar a tu trabajo más que a todas las demás cosas? Pues sí, porque se convierte en un ídolo. Pero la cosa en sí misma no es mala, ¿cierto? Y hay muchas cosas que no te va a decir, no, es malo trabajar, es malo amar a tu trabajo y poner todas las situaciones de la vida. No, pero sabemos que si algo ha tomado tu corazón, es pecado. Sabemos que si algo está tomando el lugar de Dios y tu relación con Él es pecado, y estás habitando en pecado, y estás morando en el pecado, y estás permitiendo que ese pecado, como ese animalito, lo llevas ahí, no hace nada, y te está comiendo de a poco, hasta que un día te comerá por completo, hasta matarte. El Hijo de Dios, el Rey, se manifestó, se hizo visible, presente, vino para destruir las obras del diablo. No hay nada imposible para Él. No hay nada en tu pasado que Dios no pueda quitar, perdonar, limpiar, aunque hayan consecuencias con las cuales tendrás que lidiar. No hay nada que sea imposible para Dios. Dios vino para perdonarnos, para darnos esperanza, para hacer todo nuevo, para comenzar el proceso de hacer todo nuevo. Por ahora nos ha hecho nuevas criaturas y vamos a terminar viendo un texto de Romanos. Pero seguimos habitando en este cuerpo mortal, vendido al pecado. Es lo que Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque por dentro servía al Señor, pero en su cuerpo quería hacer el mal, buscaba hacer el mal. O díganme ustedes si alguien nos grita, si en este momento a la salida alguien le grita, alguien le pita con el carro así que ¡muévete, muévete! Ustedes pararían y Señor, gracias porque me permites recibir estos golpes. Difícilmente, ¿no? Natural, casi de inmediato, aunque seamos hijos de Dios, casi de inmediato la sangre se nos sube y nos ponemos enojados y la reacción, ¿cierto? Y después decimos, Señor, perdona porque no tuve que haber hecho esto. Señor se apoderó de mí y quería golpear al tipo y me enojé y le grité. Él ha venido para destruir las obras del diablo. Parece que Satanás está en control. Parece que él está en control y que este mundo va a la deriva, que no hay esperanza, que va de mal en peor, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero no debemos temer, debemos sostenernos firmes, sabiendo que Él va a venir y va a completar todo lo que comenzó. Que un día vamos a estar con Él, que un día seremos hechos completamente nuevos. Nuestra salvación que comenzó ya va a ser terminada. La injusticia que vemos en el mundo, la injusticia de las personas, el odio, el terror, todo lo que vemos, no debe provocarnos a tratar de buscar venganza, a tratar de buscar justicia, a tratar de resolverlo o a decir, ya, ¿qué más da? No. Debe motivarnos a vivir vidas santas, a ser como Él, a poner nuestra mirada allá, a dejarlo, a dejarle la venganza a Él. Porque sabemos cómo termina la historia. Hermanos, nosotros ganamos. Es como ver una película y no sabes cómo termina, pero alguien la vio y te lo dice, pues nosotros sabemos cómo termina. Él gana, Él regresa, somos victoriosos. Parece que estamos perdiendo, pero no vamos a perder. Y eso para unas tropas, imagínense ustedes los que están en una guerra.
Y están dándose ahí, no, ya para qué, ya mejor me voy, yo ya me quiero ir porque voy a perder y vamos a perder y nos van a conquistar y ya. ¿Y qué tal si alguien va al futuro y le dice, no, mira, sigue porque faltan 7 minutos, en 7 minutos va a caer una bomba gigante y vamos a ganar? ¡Wow! Esos tipos, pero se agarrarían de coraje todavía más fuerte tratando de alcanzarlo. Pues, que ese sea tu combustible para vivir vidas santas, para seguir luchando. Pero es que yo me caigo siempre, y siempre en esto, y siempre me vuelvo a enojar, y siempre creo que en mis fuerzas y me caigo. Bueno, hay gracia suficiente en la cruz de Cristo. Hay poder suficiente porque vas a ganar. Si eres su hijo, vas a permanecer hasta el final. Él te sostiene en su mano. No importa cuántas veces caigas. Él no es un Dios que está ahí como, este Carlos otra vez. Es que sabía que es bien burro. ¿Cierto? Como a veces podía alguien decir de sus hijos. Se compadece. Es un Dios alto y santo, pero cercano. Se compadece de los que le temen. Vivió en este mundo, pero sin pecado. Él sabe que somos polvo y que tenemos necesidad. Él nos ve tu lucha. Ve tu lucha con ese pecado que está viniendo y viniendo. Ve tu lucha con eso con lo que estás luchando. Ve lo mucho que tratas. Ves tus lágrimas derramadas. Ve tu corazón arrepentido. Y se apiada de nosotros. Y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros ayudándonos a diario. Y debemos tener como certeza que Él es el vencedor. El Cordero ha vencido. Él es el vencedor. Él gana. Y si estamos en Él, estamos seguros y vamos a ganar. Y eso nos debe sostener firmes. Aunque la situación económica esté mal, aunque no haya trabajo, aunque me vino una enfermedad, si estamos en Él, estamos seguros. Pero también Él ve si estamos tratando en nuestras fuerzas. También Él ve si estamos pretendiendo ser hijos de Dios y realmente no lo somos. Si estamos tratando de pretender ser algo o o tratar de alcanzar algo, Él también lo ve. Y nos ha advertido a través de Juan: ten cuidado, examínate. Más vale tarde que nunca. Más vale que hoy digas: Señor, la verdad es que yo no soy tu hijo, pero quiero ser tu hijo. Quiero vivir como tu hijo. No en agradecimiento y no más tratando de hacer algo, porque la verdad que se me hace pesado, la verdad que no tengo deseo y voy a la iglesia obligado y voy porque hay que ir y pues si no me siento mal. Pero ya no lo quiero hacer así, quiero hacerlo como gratitud, quiero hacerlo porque tú me salvaste, quiero hacerlo porque soy tu hijo y quiero ser como un hijo de la luz y no como un hijo del diablo. Hay tantos hijos del diablo. Lo peor es ser mediocres. Y como le dijo Jesús a una de las iglesias, al mediocre Dios lo vomitará de su boca. Es mejor que seamos fríos o mejor que seamos calientes, pero no mediocres. No decir que somos cuando realmente no lo somos. O no ser y vivir como uno que lo somos. Como uno que no lo es, perdón. Si somos hijos, debemos vivir para Él. Y si no somos hijos, el Señor da la oportunidad para que nos arrepintamos una vez más. Él ha venido a destruir las obras del diablo. Pero luego describe en el tercer punto ¿cuál es la característica de los hijos de Dios? Lo hemos visto, pero lo expresa en otras palabras y dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. De nuevo, el mismo término, practica, hace un hábito del pecado. El que es hijo de Dios no hace un hábito del pecado. Y hacer un hábito quiere decir que lo haces y no hay remordimiento, no hay arrepentimiento, no te sientes mal. Es un hábito y yo lo hago, ¿cierto? Cuando tú vas manejando, vamos manejando, cuando llegamos a un alto, ¿qué hacemos? Espero que pongamos el freno, ¿no? ¿Te sientes mal de poner el freno? No, ¿cierto? Porque no es pecado. A veces necesitamos poner
el freno, lo que estamos haciendo. Porque nos sentimos mal. Porque nos damos cuenta. Pero si en tu vida estás constantemente fallando a Dios como un hábito, y no hay freno, y no hay pesar, y no hay dolor, pues probablemente no eres hijo de Dios. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Vamos a Juan 1. Juan capítulo 1. Juan 1, 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. En el capítulo 3, versículo 3, hablando con Nicodemo, Jesús le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que es hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido hecho nueva criatura, es hijo de Dios, se comporta como hijo de Dios y no practica el pecado. ¿Por qué? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Y vamos rápidamente a Efesios 4. Efesios 4, 24. Que en cuanto a desde el versículo 22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Si eres hijo de Dios, si eres nueva criatura, quieres decir que esto te califica a ti, por lo tanto no practicas el pecado, porque la simiente de Dios permanece en ti. Dios te hizo nuevo, Dios te hizo nueva criatura, pasaste de muerte a vida, pasaste de oscuridad a luz, pasaste de ser esclavo del pecado a ser siervo de Dios, a ser esclavo de Dios, doulos, que es el término que se usa en el Nuevo Testamento. Por eso ahora es nuestro Señor. Antes el pecado era nuestro Señor, ahora Dios es nuestro Señor. Nos sometemos a Él y por eso le decimos: amado Señor, venimos delante de ti. Porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Él es nuestro Creador y nos dice cómo debemos vivir, porque somos sus hijos. Pero o servimos a Él de esta manera o realmente estamos sirviendo al pecado. Pero el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Eso que quería Nicodemo, pasar de muerte a vida, ser hecho nueva criatura, es lo que es una realidad para todo aquel que es hijo de Dios. Y dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. Nótese de nuevo que cuando dice no puede pecar, no está diciendo que no puede cometer un pecado 2, 5 o 10. Está diciendo no se puede caracterizar por una vida de pecado como Satanás, como el diablo se comportó desde el principio, como debe caracterizarlos a ellos. Leamos Romanos capítulo 7. Y vamos a ir terminando. Romanos 7. Del 15 al 25. Romanos 7 del 15 al 25. Pablo está hablando, está luchando, como todos luchamos, y creo que todos nos podemos poner en sus zapatos. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Dígame si no nos pasa a nosotros también. Sabemos que no tenemos que airarnos, pero nos airamos. Sabemos que no tenemos que mentir, pero y mentí. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena.
Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es decir, yo quiero hacer lo bueno porque Dios me hizo nueva persona, soy una nueva criatura, quiero hacer lo bueno, pero otra vez pequé. ¿Por qué pasa esto? Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues nosotros sabemos la respuesta. Juan lo dijo, allá en el futuro, cuando Él venga, Él nos va a librar de este cuerpo de muerte, pero Pablo está luchando, está batallando en ese momento, queriendo hacer lo bueno y otra vez lo malo, y queriendo hacer lo bueno y otra vez lo malo. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Pero, ¿qué está hablando Juan? Juan no está diciendo que realmente tengamos dos naturalezas. Realmente no tenemos dos naturalezas. Lo que está diciendo es tenemos una naturaleza en Cristo. Lo viejo murió, lo nuevo vive. No quiere decir que coexiste una naturaleza vieja con una naturaleza nueva. No, ahora hemos sido hechos nuevas criaturas. Somos una nueva persona, una nueva creación. Pablo no está hablando de que somos esquizofrénicos espirituales. No está hablando de esto. No somos dos personas ahí batallando a ver quién gana. No. Somos una nueva persona, una nueva creación. Pero lo que queda del ser humano, la carne, en la que la nueva naturaleza vive, sigue contaminándonos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Veo que quiero hacer lo bueno, tengo la mente de Cristo y leo la palabra y me transforma, pero sigo queriendo pecar, sigo queriendo. Y es porque esta naturaleza habita todavía en este cuerpo mortal, vendido al pecado. No está diciendo que aún tengamos el viejo hombre corrompido, pero sí está diciendo que tenemos un nuevo hombre creado en justicia y santidad, esperando la salvación completa, esperando cuando tengamos nuestro cuerpo nuevo, esperando lo que 1 Corintios 15 describe acerca de la resurrección de nuestros cuerpos. Por eso se dice que Jesús es las primicias, porque Él fue el primero que tuvo ese cuerpo nuevo. Un cuerpo que, según describe Pablo a los Corintios en ese capítulo 15, será un cuerpo adecuado para la eternidad. No habrá más dolor, no tendremos más sufrimiento, no habrá más pecado, no habrá más aflicción. Por lo tanto, Pablo está diciendo, somos nuevas criaturas, pero luchamos porque todavía estamos en este cuerpo de pecado. Pero un día tendremos un cuerpo nuevo y seremos más humanos que nunca. No nos deshumanizaremos, sino seremos más humanos que nunca, porque seremos tal como Dios nos creó al principio, como Dios quiso que fuéramos, sin pecado. No puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. No puede comportarse como los hijos del diablo, porque es hijo de Dios. Y ahí mismo en Romanos 13, versículos 11 al 14. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías o borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne, para los deseos de la carne. Por eso termina haciéndonos rápidamente el último autoexamen y dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. En todo esto que he dicho, está diciendo Juan,
está la diferencia. Y ustedes pueden ver claramente qué es un hijo de Dios y qué es un hijo del diablo. Y dice, todo aquel que no practica la justicia, de nuevo practicar un hábito, no es de Dios. El que no hace un hábito seguir a Dios y sus mandamientos, no es de Dios. Introduce un tema que nos ayudará a introducir el siguiente punto, el otro domingo, es que dice, tampoco aquel que no ama a su hermano. Parece que no tiene conexión, pero Juan está a punto de introducir la importancia de amar al hermano como parte de ser hijo de Dios. El que no practica la justicia es hijo del diablo. El que tiene un hábito de obedecer a Dios y su palabra es hijo de Dios. Oremos. Gracias, amado Padre, por tu palabra, porque es clara, es sencilla, Señor. Hace sabio al sencillo. Permítenos ser sabios, porque somos tus hijos, Señor. Queremos ser hombres y mujeres de la palabra. No queremos ser de una iglesia, de una denominación, de un grupo, de un credo, de un lo que sea. Queremos ser hombres y mujeres de la palabra, que se rigen por tu palabra, que se basan en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado. Permítenos examinar nuestros corazones siempre, examinar nuestras vidas y el fruto que hay en ellos para saber si somos hijos tuyos y vivir vidas santas o si realmente no lo somos y debemos arrepentirnos. Gracias por este domingo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.